Hola, hoy tenemos a Javichu, es uno de los 6 represaliados en el caso de los 6 de Zaragoza y hoy nos va a contar un poco de cómo ha sido el caso, la evolución de ello y opiniones sobre temas más de actualidad. Así para empezar, yo creo que nos puedes empezar comentando qué pasó ese 17 de enero de 2019 en Zaragoza. Sí, básicamente Vox en el contexto de una precampaña electoral de cara a las elecciones autonómicas celebra un mitin aquí en Zaragoza, utilizando además un espacio público que es el auditorio de Zaragoza, tras lo cual se decide convocar desde el movimiento antifascista de Zaragoza una manifestación. Nosotros, yo en concreto lo vi por redes sociales, por Instagram, vi el cartel, quise acudir, fui a la manifestación. La manifestación terminó con cargas policiales, tras lo cual la única opción que tuvimos fue refugiarnos en la universidad y pues bueno, ahí pues, por lo visto sucedieron disturbios, etcétera, y yo me fui a tomarme un café con leche a un bar por ahí cercano, ¿no? Al rato, cosa de media hora o así, básicamente entra la policía al bar, se lleva a 3 chavales y yo, pues que estaba como en la zona más cercana de la salida, me quedo así mirando un poco la escena, ¿no? De sorpresa de decir, vamos, yo es que creo que esto ni siquiera es legal, que puedan entrar en un negocio privado sin orden judicial ni nada, a sacar a 3 chavales de manera completamente aleatoria. Y no sé si fue el hecho de haber estado mirando con cara rara o lo que fuese, pero el policía en cuestión me miró y me dijo, pues tú también te vienes con nosotros. Me sacaron y pues ahí fue donde empezó la pesadilla judicial. Nos detuvieron, nos llevaron a instancias policiales, estuvimos 25 horas en el calabozo y pues bueno, nos hicieron el juicio de instrucción que se llama. Y como has hablado ya has introducido un poco el tema de en sí las detenciones, al menos de ti y varias personas. Al final, estas detenciones, ¿bajo qué criterio fueron? Una cosa que habéis insistido mucho desde las plataformas y tal, que al final sois gente corriente y lo que os ha pasado a vosotros, cualquiera que vamos a una manifestación o acudimos a una concentración, por ejemplo, en contra de un mitin de Vox o de cualquier otro acto, estamos en el riesgo de pasar esa situación. ¿Puedes, cómo fueron las detenciones, la parte posterior o el criterio que se siguió para detener a una persona y no a otra? El criterio fue claramente aleatorio, o sea, fueron 6 detenciones completamente aleatorias. El caso es que 4 de esas detenciones, como te he comentado, fueron en un bar cercano, eh, poco tiempo después de los hechos de los cuales nos imputan. Eh, Luego, aún encima, hay un chaval que es que de los 6 de Zaragoza es que ni siquiera participó en la manifestación. Y hay otro que era su primera manifestación, la primera manifestación a la que había acudido y te detienen. O sea, imagínate. Entonces, no somos radicales, no somos violentos, ni tampoco hace falta ser radical ni violento, ni siquiera haber pasado, ni siquiera haber estado en la manifestación, porque es lo que te comento, porque había dentro de los 6 hay un chaval que ni siquiera estuvo dentro de la manifestación, que simplemente pasó por ahí cerca, tenía pintas y pues ya está, se lo llevaron. Y en un primer momento y después, ¿de cuáles son las cosas que os acusan para justificar unas detenciones y después justificar una condena de cárcel? Y en principio con unas detenciones aleatorias. ¿De cuáles son las acusaciones? Sí. En primer momento y en el momento de la detención, de hecho a mí, porque yo lo pregunté, por qué me estáis deteniendo, lo que me dijeron fue simplemente que me habían reconocido de que había participado en la manifestación del momento en el cual esta todavía era pacífica. Cosa que es como, bueno, si solo tenéis información de que he participado en la manifestación cuando esta era pacífica, esta detención no tiene ningún sentido. Pero bueno, luego en el atestado policial esa información se acabó transformando en
que nos vieron directamente a los 6 participando en todos los actos violentos que sucedieron en esa manifestación. Que si pateando policías en el trayecto de Gran Vía, que fue donde se produjeron las cargas policiales, que si luego en la universidad nos vieron tirando piedras, que por cierto, o sea, esto sucedió ya de noche. Luego también en las grabaciones que se vieron del equipo de seguridad de la universidad, se vio que había una gran distancia entre los que estaban tirando piedras y la policía, cosa que entonces dificulta mucho el hecho de reconocer cualquier rasgo facial o cualquier identificación. Entonces, es un poco eso, ¿no? O sea, nos acusaron de un poco de todo, porque pillaron a 6 en ese momento y realmente era que teníamos que ser los cabezas de turco. ¿Y cuándo supisteis que de verdad iba a llegar a ser en plan más grave? Porque al principio, como has comentado, pues, al principio os dijeron una cosa y ya después empezaron a acusaros de otra. ¿Cuándo fue eso? Claro, o sea, nosotros al principio, de hecho, pensábamos que esto no iba a prosperar, que se iba a quedar en una anécdota terrible y que ya está, pues porque principalmente no tenían pruebas y luego, pues, éramos inocentes. Entonces, ¿cómo iba a llegar a más, ¿no? Pero, y de hecho, la prueba de esto, de que confiábamos en la justicia, ¿no? Está en que nosotros al principio ni siquiera hicimos campaña, o sea, esperamos a que fuese el juicio y esperamos la sentencia con total normalidad, pues esperando y con la esperanza puesta en que no iba a llegar mucho más allá la cosa, que íbamos a salir inocentes, no había pruebas, aún encima en el juicio había contradicciones entre el atestado policial, las declaraciones de los policías en el propio juicio, etc. Pero no, o sea, pasaron a ser 6 años de cárcel en la audiencia provincial de Zaragoza, que es cuando nos juzga Carlos La Sala. Y el desarrollo del juicio, porque en principio, yo si no me equivoco, pues pedían 5 años y después eso ha subido a 6. ¿Cómo se ha ido desarrollando el juicio? Sí, nos pidieron 6 años. Bueno, lo que nos pedía la Fiscalía eran 7 años y el abogado del Estado, puesto que al haber policías heridos, pues participa el abogado del Estado en representación de estos policías heridos, nos pedía 8 años. El juez Carlos La Sala, como vio imposible, y de hecho hay una imagen en Twitter que la subí recientemente con toda esta cosa de Pablo Casado cuando dijo que habíamos pateado a guardias civiles y tal, subí una parte de esa sentencia judicial en la cual pone que es imposible demostrar nuestra autoría en esos atentados a la autoridad. Perdón, he perdido el hilo. Si podemos repetir. No, es sobre el desarrollo del juicio. Vale. ¿Cómo ha ido desarrollándose? Sí, pues en la audiencia provincial la sentencia nos condenó a 6 años de prisión a cada uno y en la propia sentencia se recoge pues esto mismo de que la imagen que subí a Twitter de que no era demostrable que habíamos sido autores de las lesiones a los policías. Entonces, como no era demostrable, el año por lesiones graves a los policías que habían salido heridos, habíamos salido absueltos de ese año, más la multa e indemnización a los propios policías heridos. Pero luego, con el recurso que subimos al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, fue cuando nos metieron el año de más, que es el año por lesiones graves, y 2.880 euros de multa.
Ahora el caso se encuentra en instancias del Tribunal Supremo, hemos recurrido al Tribunal Supremo y estamos a espera de que, porque en este caso ya la sentencia que vaya a salir va a ser una sentencia en firme. En caso de que salgan muy mal las cosas, que esperemos que no, pero en caso de que salgan muy mal las cosas, ya habría fecha de entrada en prisión y todo el pescado. No, de cara a otros casos, como ya hemos comentado, había gente que era su primera manifestación incluso, y al final erais gente de que totalmente corriente y que esto le puede pasar a cualquier persona, de que vaya a una manifestación, se complique un poco la cosa y de repente se plante que le piden varios años de cárcel por a lo mejor cosas que ni ha hecho o no tenía ni idea. De cara a cómo vosotros os habéis organizado y qué acciones habéis hecho para visibilizar el caso. Por ejemplo, habéis ido al Parlamento y qué más acciones habéis realizado y qué organizaciones se han creado de solidaridad con vosotros. Sí, pues a ver, para empezar, el primer consejo que puedo dar es, porque es el gran error que cometimos nosotros, es cuando pase esto, hay que denunciarlo, hay que dar toda la guerra posible, hay que hacer todo el ruido posible, porque nosotros no hicimos campaña de primeras y cuando luego nos vino la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la que nos metía los 6 años de prisión, fue como que nos encontramos un poco desprotegidos, ¿no? Porque la gente no sabía que esto estaba pasando. Entonces, para empezar, el primer consejo es no cometer ese fallo de quedarse callado, quedarse rezagado, esperando a que la justicia vaya a hacer eh, su papel, porque, bueno, para empezar, o sea, si tenemos una jornada laboral de 8 horas es porque se ha luchado y es porque se ha conseguido a base de lucha y de gritos y de manifestaciones y de huelgas. Pues en el tema de la justicia es lo mismo. Obvio que la justicia tiene que funcionar de un modo determinado, obvio que la justicia tiene que defender la presunción de inocencia y obvio que todo esto, ¿no? Pero si no luchas, si no das tu voz, si no estás ahí desde el minuto uno, no caes en la posibilidad de lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? De que, bueno, como no se mueven, les metemos 6 años de prisión y pues a ver qué pasa. Luego también algo que me gustaría recomendar mucho es el hecho de pues bueno, nosotros el caso empezó a tener más repercusión a partir del 15 de diciembre, o sea, hace escaso un mes, porque fuimos al Congreso. Hay que llamar a todas las puertas. Hay que llamar a todas las puertas, por mucho que creas que te van a decir que no, por mucho que creas que te van a decir, bueno, la justicia sigue su curso, como nos han dicho, por ejemplo, desde el PSOE, pero, por ejemplo, sí que es verdad que Unidas Podemos se volcó desde el minuto uno, pues seguimos llamando a esa puerta, seguimos insistiendo y al final conseguimos ir al Congreso y tuvimos toda la repercusión. Y luego, pues de cara a la solidaridad, pues es que es muy importante la solidaridad y hacer un llamamiento sobre todo a que estos casos se empiecen a llevar más no desde la individualización del caso, ¿vale? Sino desde, esto es algo común, esto es algo que ha pasado más veces, ¿no? Están los jóvenes de Alsasua, que ha salido la noticia recientemente de que el Tribunal Europeo no ha aceptado su recurso. También está el caso de Alfón hace muchísimo más tiempo. Es decir, son casos que son mucho más comunes de lo que queremos llegar a pensar y creo que la estrategia tiene que empezar a pasar por empezar a reivindicarlo desde un frente común o desde una organización común o desde una asociación común, quizás como asociación de víctimas de la represión o como sea, pero sí que creo que es claramente necesario empezar a llevarlo
desde el ámbito solidario y unificando las causas. Sí, vosotros, en plan, yo me acuerdo de algún caso que hubo en mi territorio de que se creó, por ejemplo, una plataforma de todos los afectados de ese caso represivo están en una misma plataforma. ¿Tenéis un equivalente o una organización que sea los seis de Zaragoza o algo así? ¿Es como tal una organización, una coordinadora? Bueno, principalmente no, porque es lo que hemos comentado al principio, ¿no? De que nosotros somos gente normal, gente que no... Bueno, a ver, entiéndeme, ¿no? No me refiero a que la gente que participa en política no sea gente normal, pero sí al hecho de somos gente que no estamos organizados, no estamos en organizaciones, no estamos en ningún partido político. Entonces, el hecho de organizarnos en plataforma y tal, sí que es cierto que fue algo que lo empezamos a soltar más de cara al Tribunal Supremo, porque en parte es donde más trabajo efectivo se puede sacar. Pero sobre todo nos apoyamos en organizaciones que ya existían, como la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, que sin ellos pues habría sido imposible llevar a cabo una campaña, pero imposible. También hay pues organizaciones como anticapitalistas y otras muchas que se han volcado desde el minuto uno. Pero como plataforma como tal, la única plataforma que se llegó a montar fue la de madres y padres de los seis, donde están tanto mi madre como mi padre, como padres de otros chavales de los seis de Zaragoza. Y pues bueno, yo creo que eso fue un acierto muy, muy bueno y muy importante, porque es el hecho de que te vean como familia, ¿no? Y que vean que realmente esto afecta a todos los ámbitos de un individuo. Después, cambiando un poco de tema, durante este juicio se ha hablado mucho de la importancia que tienen en sí las pruebas, de si verdaderamente se puede condenar a alguien sin absolutamente ninguna prueba. Esto es un poco gracias a que hay una ley en España que la llamamos la ley Mordaza, que también que ahora mismo está en una reforma. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto un poco en general, de las pruebas que ha habido, ha dejado de haber y la importancia que deben de tener las pruebas en un juicio y la relación con la ley Mordaza? Sí, a ver, para empezar, me gustaría destacar el hecho de que lo que nos ha pasado no es culpa de la ley Mordaza. Es decir, antes de que se aceptase la ley Mordaza, ya había muchísimos casos represivos con la ley Coscuenda. Es decir, creo que se ha puesto el foco en la ley Mordaza y está genial porque hay que derogarla y es necesaria la reforma que se está planteando, pero tampoco nos podemos dejar engañar, ¿no? Porque hay muchísimas más leyes en el Estado español que son represivas y que tienen el mismo potencial y que les sirve como herramientas luego a los jueces para dictar sentencias. Pero sobre todo, la peor ley o la peor norma que hay dentro del sistema judicial español, creo que es el de la presunción de inocencia, que es el de la presunción de veracidad, que vendría a querer decir que la policía, al tener un cargo de autoridad en un juicio, va a decir siempre la verdad. Y entonces el testimonio de la policía se cuenta como si fuese una prueba objetiva. Esto es peligroso, ya no solo por el hecho de que la policía pueda actuar de un modo interesado o no. Es decir, no es cosa de que la policía mienta o no, que también, o sea, son personas y pueden mentir. Es cosa de que un policía se puede también equivocar, ¿vale? Y es cosa de que en otros países y en otros estados modernos y muchísimo más democráticos que el Estado español, podría poner el ejemplo de los Estados Unidos con todas las diferencias que tengo con los Estados Unidos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no está el principio de veracidad, está el principio de sospecha. Es decir, si tú tienes un papel de autoridad, no vamos a sospechar que
como tienes ese papel de autoridad, vas a decir la verdad siempre, sino que como tienes ese papel de autoridad, vas a utilizarla en tu beneficio, entonces vamos a sospechar de lo que vayas a decir. Entonces, cuando vayas a detener a un individuo, vas a tener que demostrar el por qué lo estás deteniendo, vas a tener que llevar pruebas, vas a tener que, lo dicho, demostrar tu testimonio. Tu testimonio no es una prueba objetiva, sino que es una prueba testifical al mismo nivel que cualquier testigo. Un ejemplo que, por ejemplo, sucedió en este juicio, por parte de mi defensa, nosotros llevamos tres testigos que me vieron en todo momento de la manifestación. Un amigo mío que se fue en cuanto sucedieron las cargas policiales y un amigo que se quedó hasta el final de la manifestación y que me acompañó hasta el bar y que vio cómo entraba en el bar a tomar un café con leche. Claro, o sea, si ponemos a un mayor nivel las palabras de la policía que el testimonio de cualquier otra persona, ahí estamos teniendo un problema serio. Luego, encima, en el caso de los 6 de Zaragoza, pues hay algo pues, para más INRI todavía, que sí que hay pruebas, sí que hay pruebas. La única prueba objetiva que hay es la que demuestra nuestra inocencia, porque son las grabaciones de seguridad que se grabaron en la Universidad de Zaragoza. Y nosotros hicimos un peritaje, que además no fue nada barato, nos costó 1.200 euros el peritaje de las grabaciones, ¿vale? Que tuvimos que pagar de nuestro bolsillo. Y en ese peritaje se ve que, bueno, o sea, toman como referencia mi silueta entrando en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Toman como referencia mi estatura, mis rasgos faciales, la vestimenta que llevaba, los accesorios que llevaba también una mochila porque había acabado de salir de currar y había ido a la manifestación. Perdón. Pues bueno, pues con ese peritaje hacen un informe en el cual deducen que esta persona, Javier Aijón, no ha participado de ningún acto violento del cual se le imputa. Este peritaje no solo fue rechazado, sino que además, no sé si con cierta sorna o no sé muy bien, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dijo que era una prueba que no era útil y que encima no era necesaria, porque con la palabra de la policía bastaba. Bueno, es que es la única prueba objetiva. Es que si rechazamos la única prueba objetiva, no puede haber juicio, no hay base para la sentencia. Después está, por otro lado, al final, detrás de los 6 acusados hay personas. Y esas personas, pues, emocionalmente les afecta de alguna forma todo el proceso judicial. ¿Qué nos puedes contar de esto? Y también tienen una familia. ¿Qué nos puedes comentar de este aspecto? Bueno, pues la verdad es que ya lo dije en el Congreso, que esto es algo que me ha afectado a mi vida personal en todos los ámbitos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues tengo pareja, vivo con mi pareja, muchas veces hacemos planes de decir, oye, pues estaría genial irnos a vivir, pues, por ejemplo, a Valencia o alguna ciudad así, pues, y estamos mirando pisos y tal. Y, pues, por ejemplo, tú internamente lo que estás pensando constantemente, porque por fuera no lo quieres mostrar para no hacer daño a la gente que te rodea, pero lo que estás pensando es, pero ¿cómo estoy haciendo estos planes si es posible que mañana me venga la sentencia del Tribunal Supremo y me diga que no, que 7 años a la cárcel? Luego, la ansiedad. Yo estoy con tratamiento psicológico, estoy yendo al psicólogo porque para mí esta situación, si no, habría sido insoportable. Y aprovecho también para decir que también somos personas y si hay alguien que está pasando por por un caso parecido y está viendo este vídeo, que de verdad que no es ningún signo de debilidad ir al psicólogo. Es necesario para quitarnos
toda la basura de la que se te llena la cabeza, ¿no? O sea, también porque pues, por Twitter me llegan constantemente notificaciones de gente que te llama delincuente, que te llama etarra, que te llama de todo. Y pues estar leyendo estas cosas, estar escuchando constantemente estas noticias, te afecta incluso a tu propia credibilidad. Acabas creyéndote que hasta hiciste mal en ir a una manifestación. Pero vamos a ver, que es un derecho constitucional. ¿Hasta dónde estamos llegando, no? Entonces, eso de cara a lo personal, ya mi familia, pues ni te cuento, yo pues decidí ir a esa manifestación y no me arrepiento de haber ido a esa manifestación. Si mañana Vox viniese a hacer un mitin a Zaragoza, iría a la manifestación que se convocase para mostrar mi rechazo al fascismo. Pero claro, o sea, tu familia no ha ido a esa manifestación. Tu madre sabe que puedes ir 7 años a la cárcel y le da igual que hayas ido a la manifestación o no. O sea, es en plan, mi hijo va a ir 7 años a la cárcel. Tu padre igual. Y lo peor de todo es que no muestras la debilidad con esas personas, ni esas personas de tu familia te muestran su debilidad, pero sabes que por dentro lo están pasando mal. De hecho, mi madre también ha tenido que ir a tratamiento psicológico y mi padre está pues con ansiolíticos y, y demás. Entonces, no es sencillo y es algo que afecta muchísimo al territorio emocional y psicológico muchísimo, de verdad. Ahora pasando a una pregunta más de opinión, de cómo está actualmente la situación política. Ahora mismo el fascismo y el antifascismo es algo que está muy en boca de los medios. Estamos yendo constantemente en los medios a hablar de ello y con el auge de Vox ha estado mucho más pendiente o de organizaciones fascistas abiertamente en el Estado español que muchas veces les vemos pasear por Madrid o por Valencia o Zaragoza o por cualquier lado muy libremente y sin ningún tipo de restricción cuando, por ejemplo, en otros estados al menos es ilegal sacar una esvástica, pero por ejemplo aquí ir con una bandera Sí, por la calle con una esvástica es totalmente legal y incluso hasta te sí. protegen a veces. ¿Qué retos crees que tiene ahora el movimiento antifascista a nivel en todo el estado? Bueno, yo creo que para empezar, el mayor reto que tenemos es encontrar una estrategia efectiva contra este tipo de, no contra este tipo de partidos, ¿no? Porque los partidos son la cara visible de la extrema derecha y del fascismo, sino contra este tipo de ideología. Yo creo que el problema es que el fascismo que todos conocíamos hasta ahora era un fascismo de entreguerras, era un fascismo del siglo XX y que esta gente muchas veces pensamos que son tontos o que tienen una inteligencia limitada cuando no es así. Es decir, esta gente tienen grandes multimillonarios detrás, tienen grandes inversiones detrás, tienen estrategias muy bien pensadas, tienen asesores mediáticos muy buenos, es decir, se han renovado, en el siglo XXI no están actuando del mismo modo del que lo hacían en el siglo XX y creo que necesitamos una nueva estrategia. Y yo aquí pues tampoco voy a dármelas de, porque tampoco tengo muy claro cuál es la estrategia a seguir con esta gente. Pero, pero yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahora mismo por delante, saber plantarles cara de un modo que no nos suponga que el tiro nos salga por la culata, ¿no? Porque convocas una manifestación, vale, sí, pero si la manifestación te va a servir para que 6 chavales vayan a ir a la cárcel, ojo, y si van a Vallecas, vamos a ir a mostrar nuestro rechazo al partido, pero si al final van a ser ellos los que van a provocar la violencia y los detenidos vamos a ser nosotros otra vez, es,
es peligroso y es muy, muy peliagudo, porque en este caso concreto tienen los medios de comunicación, ya lo tenían en el pasado, no es una novedad, pero es que aún encima ahora tienen las redes sociales, que es una máquina de crear opinión tremenda, tienen influencers, tienen, tienen todas las de ganar, por desgracia, tienen todas las de ganar. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos las pilas, creo que tenemos que estar más unidos que nunca, sobre todo. O sea, creo que la lucha antifascista es una lucha de frente común y, y, siempre lo he pensado así y de solidaridad. Y que creo que el único modo de luchar contra esta gente es estar unidos. Enlazado un poco con este tema viene que al menos desde la percepción de mía y de varias personas, que en plan, que ahora mismo vemos un auge de pues, influencers de derechas, liberales y una gran propaganda hacia la juventud, sobre todo a la gente joven, de bueno, que lo importante es hacerse millonario gracias a, por ejemplo, a las apuestas deportivas, que pues, el año pasado eso, por ejemplo, se veía descaradísimamente de cómo era un bombardeo continuo de que vas a hacer rico gracias a las apuestas. Ahora, por ejemplo, yo creo que se ha trasladado un poco al mundo de las criptomonedas, los NFTs, que ahora hasta grandes youtubers con millones de seguidores ahora lo están promocionando un montón. Y es un discurso, y en ciertos aspectos, un discurso reaccionario de atacar al feminismo, de atacar al colectivo LGTBI. Está cuajando hasta incluso en sectores de la izquierda. Plan, ¿qué opinión ves de esto? ¿Eres un gran inversor en criptomonedas o eres crítico como tenemos como nosotros? Soy muy crítico y eso que al principio yo estuve a punto de caer, ¿eh? Estuve a punto de caer porque es verdad que tienes muchos amigos que te dicen que sí, que es factible, que puedes invertir en criptomonedas, que tú te informas y tal, pero no, o sea, vamos a ver. En primer lugar, el tema de las criptomonedas me parece perfecto que lo hayas relacionado con las casas de apuestas porque es eso, es una casa de apuestas digital. Es decir, estás apostando dinero, no estás invirtiendo, no, estás apostando dinero. Y muy probablemente vayas a perder dinero. Es decir, con todos los amigos que conozco que han acabado invirtiendo en criptomonedas y que supuestamente controlaban y tal, al final todos me han acabado diciendo que de ganar dinero, poquito, poquito, que lo que han perdido por lo que han ganado. Entonces, realmente no es como que hayamos encontrado la gallina de los huevos de oro. Luego, a nivel económico, pues me parece una burbuja. Con eso se está generando una burbuja y el día que explote, pues veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero es muy peligroso, muy peligroso. Y sobre todo me parece peligroso que no haya una ley para regular, o sea, quiero decir, si mañana aparece, por ejemplo, Auronplay anunciando una marca de tabaco, todos nos echaríamos encima, cosa que es perfectamente, o sea, loable y comprensible, ¿no? O sea, no puedes anunciar tabaco por la tele, no puedes... Vale, pues yo creo que sería cosa de hacer lo mismo con las casas de apuestas, sería cosa de hacer lo mismo con las criptomonedas, porque es exactamente el mismo peligro y además tiene un potencial adictivo. Y yo esto sí que lo puedo decir. He visto amigos míos que están enganchados, no solo a las casas de apuestas, también a las criptomonedas, y me parece muy peligroso. Me parece muy peligroso lo que se está normalizando esto. Y bueno, que estoy diciendo esto en pleno decrecimiento de Bitcoin. Entonces, igual dentro de unos días o unas semanas vemos una noticia por ahí diciendo que las criptomonedas realmente no eran la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sí, también yo desde el aspecto que veo, que mucho se muestra como influencers que es gente corriente y tal, y luego eso no es tan así, al final tienen mucha gente detrás, mucha inversión y mucho dinero, que no son gente cualquiera, que al final son, por así decirlo, propaganda, marketing, publicidad o
oculta, por así decirlo, detrás de una cara bonita del tío majo de YouTube mítico y Sí. todos los Sobre influencers nuevos que han todo, aparecido todos los influencers nuevos que han aparecido relacionados con la derecha, al final muchos hay, es muy sospechoso de que hagan tanta publicidad a Vox que no tendrá nada que ver de que a lo mejor cierto partido indirectamente les financie. perfectamente, sí, o que aquellos que estén financiando al partido de Vox también estén financiando al youtuber. Además, también creo que el tema de las criptomonedas tiene una característica, o sea, yo creo que desmoviliza. Si te das cuenta, yo lo que veo es que juega mucho con la esperanza de jóvenes de extracción obrera y popular, eh, que, 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 a fin de cuentas lo que quieren es salir de la miseria, salir de la pobreza o salir de su estrato social de la forma más sencilla posible, cuando yo creo que el único modo de ser joven o no joven, de ser obrero y salir de la miseria es organizarte en sindicatos, en organizaciones, en lo que sea y plantarle cara al sistema. O sea, es el único modo en el que realmente podamos salir de la miseria. Lo de las criptomonedas es una solución milagrosa y las soluciones milagrosas suelen ser estafas piramidales. Pero bueno. Yo creo que aquí podríamos acabar, si quieres acabar con algo, con alguna cosa. También añadiendo al último, al final el capitalismo también es un sistema social con una forma de ver las cosas de que al final tú has triunfado en la vida si te has vuelto un millonario y tu único objetivo en la vida tiene que ser hacerte rico. No, por ejemplo, ser feliz. Si eres rico, ya has triunfado. Es el sueño americano, que lo oímos mil veces en las películas, de ir Sí, a hacerse rico de de la sí. nada, porque trabajas mucho y el resto de gente son unos vagos y no como tú. Sí. Si quieres acabar diciendo alguna cosa y ya podemos cerrar esta entrevista. Yo, pues, por darle un poco de optimismo, ¿no? Porque quizás la gente cuando vea este vídeo, pues dice, pues, bueno, pues no voy a ir a una manifestación, no vaya a ser que me detengan y acabe 7 años en la cárcel. Decir bueno, que esto no está cerrado, que si conseguimos una victoria estaremos sentando una jurisprudencia muy importante y que hay que conseguir esa victoria, no solo porque no vayamos a la cárcel los 6 antifascistas de Zaragoza, no es solo por eso, es por el hecho de que si nosotros conseguimos que nos absuelvan, va a sentar jurisprudencia y es más probable que luego la defensa de cualquier otro chaval al que hayan pillado en una manifestación sea más fácil porque han absuelto a los 6 de Zaragoza porque no tenían pruebas. Eso para empezar. Y luego para decir que el hecho es que no me arrepiento. No me arrepiento. Sé que he hecho lo que tenía que hacer, que era ir a una manifestación a mostrar mi repulsa al fascismo, a la extrema derecha y a los discursos de odio. Y que estos discursos de odio apenas están empezando, que estos partidos políticos apenas están en la cresta de la ola, o sea, todavía les falta por llegar a su pico máximo y que tenemos que juntarnos y estar unidos. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y espero que a la gente le guste el vídeo y le sirva de ejemplo para solidarizarse con más causas y organizarse frente a la represión y frente a este sistema.